Buenos días a todos los amigos de Foro de Foros. Estamos en una nueva entrevista relacionada con el evento Derechos Digitales y Alfabetización Mediática que tendrá lugar en Foro de Foros. Y tenemos aquí hoy con nosotros a Jesús Cordero. Él es experto en Derecho Digital y Protección de Datos y además es profesor en la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria. Buenos días, Jesús. Buenos días, Ignacio. Bueno, Jesús, para hacer una aproximación a la Carta de Derechos Digitales que ha elevado a consulta pública el Gobierno, ¿nos puedes explicar qué es? Bueno, yo creo que por lo que podemos empezar es llamándolo una referencia. En realidad el objetivo de este texto, de esta carta, y es un objetivo que además la propia Secretaría de Estado ha avanzado, es que sirva como un marco de referencia a la hora de realizar futuros desarrollos de todo tipo normativos. Al final lo que se pretende es eso, que tengamos un marco casi de valores del que podamos seguir desarrollando y elaborando. Ahora bien, ¿es suficiente? Vamos a verlo, ¿no? Aquí hay un punto clave que es, puede llevar a confusión el pensar carta de derechos digitales tiene fuerza legal. Directamente no. Si es un criterio, un estándar, un marco de referencia, eso por definición lo aleja de que sea per se una ley propia. Bueno, Bueno, dime. sí, es que has tocado un poco el tema de la segunda pregunta que quería introducir, que es que muchos expertos precisamente hablan de que, aunque puede inducir a error el nombre de que sea carta, en realidad no tiene carácter normativo. Mi pregunta iba un poco por ahí. ¿Por qué es necesaria una carta de derechos digitales si muchos de estos derechos ya se recogen en otras leyes? Claro, es que resulta que España ya es el segundo país del mundo en recoger un catálogo de derechos digitales en su normativa y solo estamos por detrás de Francia, pero ese catálogo no es el que estamos debatiendo ahora, es un catálogo que se incorpora en el título 10º de la Ley de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que se llama así oficialmente. Esa ley se aprueba en diciembre de 2018 y eso es lo que nos coloca como pioneros en ese sentido. Entonces, el volver a un ejercicio de definir un marco de referencia para ver cómo se tienen que proyectar los derechos en el plano digital, hacer ese ejercicio con una carta que sea eso, un marco de referencia sin fuerza legal, nos hace dar un paso atrás. Y nos hace dar un paso atrás, además, pasando por un proceso que en realidad teóricamente hemos pasado. Veamos Italia. Italia, este ejercicio lo hizo en 2015. Definió una carta de derechos digitales, un proceso participativo. Resultado, 5 años después, no gran cosa en realidad, no ha habido tantísimo avance. En mi opinión sí que era interesante hacer un ejercicio de participación ciudadana similar a que se está haciendo ahora por aquello de pues, generar esa conciencia ciudadana, obtener esas aportaciones, construir juntos, está genial. Y siempre defiendo la participación ciudadana. Pero ese momento para hacerlo era antes de la reforma que incorporó los derechos digitales en diciembre de 2018, cuando tuvimos ese catálogo con fuerza de ley. En ese sentido, un modelo a seguir hubiera sido Francia. Francia, cuando redacta su catálogo de derechos digitales, lo que hace es un proceso participativo ciudadano para incorporarlo a la Ley de la República Digital Francesa, que se llama así su ley, es una especie de ley de economía digital, y genera un proceso bastante innovador con una plataforma propia, un foro de debate. En ese foro de debate se realizaban votaciones para que los ciudadanos redactaran sus propias enmiendas y las enmiendas más votadas iban directamente al Parlamento. Había material pedagógico, había campañas de comunicación. Se obtuvieron, déjame mirar el dato, 145.000 aportaciones individuales, o sea, un récord absoluto. Eso sí que era interesante. Y después se cristalizó en un catálogo de derechos digitales con fuerza vinculante de ley. Por tanto, bueno, un debate público de derechos digitales está genial, pero el momento era en esa época. Ahora estamos como, me da la sensación que estamos como dando más atrás en el proceso, en cierta manera. También me llama la atención una cosa, y es que no es la primera vez que hace una consulta pública de esto. No sé si os acordáis, en julio de este mismo año ya hubo una primera consulta pública para que los ciudadanos aportáramos cómo queríamos que se viera este borrador de este futuro catálogo de derechos digitales. Yo mismo participé. Lo que me llama la atención es que no se han publicado en ningún sitio las aportaciones que se recibieron de los ciudadanos, tampoco sabemos muy bien entonces qué se hizo con ellas o cuál fue el output o el resultado final, y ahora directamente nos metemos a una segunda consulta para dar un feedback de un borrador sin tener en cuenta que lo alimentó previamente. Entonces es como, uy, parece que estamos perdiendo quizá un foco en llevar un orden de proceso y sobre todo estamos alejando del foco prioritario, bajo mi punto de vista, que es que implementemos efectivamente los derechos que ya nos dimos en 2018, que son muchos y muy importantes. Derecho a acceso universal a Internet, derecho de conexión digital, derecho a la educación digital y otros muchos más. No hemos implementado esos que tienen fuerza vinculante de ley y nos ponemos a redactar un catálogo que no tiene fuerza vinculante de ley y que pisa buena parte de sus derechos. Eso es lo que percibo que falta, que es un punto de mejora.
por intentar ver un poco la otra cara, entre las personas que defienden esta Carta de Derechos Digitales, están los que aluden a derechos como el derecho a la identidad, diciendo que, bueno, que son algunos derechos que no están recogidos en leyes anteriores. ¿Es esto cierto? Y de ser cierto, ¿qué relevancia tiene un derecho como el derecho a la identidad? A ver, si nos atenemos a la definición que da esa carta a lo que es el derecho a la identidad digital, que habla de que todo el mundo tenemos derecho a que nuestra propia identidad se construya en el plano digital, de acuerdo con el ordenamiento nacional, europeo, con esa redacción actual, bajo mi punto de vista, yo no considero que esto sea tan novedoso, y me explico. Nuestra identidad en el mundo físico, en el día a día, ¿cómo se construye? Pues se construye en base a nuestro nombre, nuestro sexo, nuestra orientación sexual, nuestro nivel académico, nuestro nivel cultural, social, en fin. Hay una serie de elementos que lo van construyendo, ¿no? Es además algo que va evolucionando con el tiempo. Algunos elementos, algunas cosas físicas incluso que podemos tocar que definen esa identidad son el DNI, son nuestros nombres y apellidos, nuestra marca, nuestro CIF, si tenemos una empresa, vale. Todo esto en el plano digital es justamente la identidad digital, solo que la identidad digital también se construye con, por ejemplo, lo que buscamos en Internet, lo que nos gusta, la huella que vamos dejando en nuestro día a día, en nuestras publicaciones en redes sociales y demás. Es básicamente esto. Y aquí es donde voy al punto de la cuestión. Si la identidad digital no es más que la traslación al plano digital de este concepto o autoconcepto de quiénes somos, de lo que somos o de lo que creemos que somos, esa construcción de identidad, que además se alimenta de muchos factores. Tenemos, por ejemplo, el factor de a qué grupo de pertenencia estás, es decir, tu familia, tus amigos, tu entorno sociocultural, tu sistema educativo, tu sistema de valores. Todo esto que lleva mucho tiempo, en el caso de la regulación española, bueno, nuestra Constitución, en nuestro artículo 10, protege el libre desarrollo de la personalidad desde 1978. Esa base jurídica es la que deben gran parte de las regulaciones que se han realizado para proteger a la comunidad LGTBI, para defender las parejas de hecho o cualquier ámbito que queramos pensar que esté enfocado en proteger eso, que cada uno seamos lo que queremos ser. Y justamente por eso no lo veo tan novedoso, porque en realidad la base jurídica estaba ahí. De tu respuesta deduzco un poco que no lo ves tan necesario el derecho de identidad como algunos expertos aluden. Lo que no lo veo es tan novedoso. ¿Me parece bien que esté negro sobre blanco por escrito? Sí, sí, porque es verdad que nuestra identidad digital sí que tiene su importancia, pero el foco de nuestra identidad digital no es que aparezca negro sobre blanco esas dos líneas. Es que se nos den las herramientas y los mecanismos para proteger y cuidar nuestra identidad digital. Mecanismos y herramientas como la educación digital. Eduquemos a la población para saber dejar una huella digital y un rastro, y para saber definir quiénes son sin que nadie ingiera, que eso es lo que dice el derecho, sin injerencias externas, pues enséñales. Ese es el foco para mí, no tanto que esté o no en esas dos líneas. Así importante para mí es. Otro de los aspectos que suscita un poco de controversias es el pseudoanonimato, porque mucha gente lo ve necesario, a la vez que otra gente alude a que muchas personas se van a amparar en el pseudoanonimato para cometer incluso delitos, vejaciones o para la figura tan conocida ahora mismo en algunas redes como es la del hater. ¿Va a provocar el pseudoanonimato que haya impunidad de delitos? Depende. Depende de qué casuística ante qué casuística estemos. Me explico. En realidad, actualmente ya existen mecanismos para poder perseguir judicial y policialmente a actores en la red social, no un hater, sino, por ejemplo, un pederasta que utiliza seudónimos. ¿Y ese pederasta cómo se lo ha encontrado? Porque la policía tiene acceso a los registros IP, a determinados datos de los operadores de servicios, como es telefonía móvil o como son la fibra óptica y demás, y podemos llegar a perseguirlo. Claro que sí, ya existen los mecanismos para ello. El pseudonimato no implica anonimicidad e impunidad. Para mí no está enteramente relacionado. Ahora bien, dependerá de cada caso. Yo te pongo un caso muy bajado a tierra. Tinder. Toda la población, creo que joven de determinada edad, conoce Tinder y está muy de moda para ligar, ¿no? Es extremadamente sencillo falsificar un perfil en Tinder. Puedo crear un perfil con las fotos de quien me dé la gana, montarlo y tener las conversaciones que quiera. En ese marco de conversaciones puedo llegar a tener conductas que, además de desagradables, puedan incurrir en determinados delitos. ¿Problema con este perfil social? Falso. Que cuando lo reportas, cuando te das cuenta como afectado que están falsificando tu perfil y los reportas a Tinder, va a haber un proceso y va a haber un tiempo que a lo mejor no es el suficiente para evitar que se cometan según qué conductas. Si vas a la policía y comentas el caso, te pueden decir, me faltan elementos de prueba para saber que hay un delito. Y tú no puedes recoger esos elementos de prueba. Y esto lo he vivido muy, muy de cerca, con un caso cercano. Entonces, ¿casuísticas así se pueden dar? Sí. Pero para mí el pseudonimato no implica impunidad. Todo depende de cada caso concreto. Y la parte buena del pseudonimato es que también te protege cuando tienes miedo a decir algo. Cuando tienes miedo a decir que en tu trabajo
o en tu entorno profesional o en tu administración pública estás cometiendo delitos o irregularidades y te da miedo señalarte, el seudónimo te ayuda a exponer según qué casuísticas. Entonces siempre hay grises, no todo es blanco o negro. Bueno, por último, eres autor del libro Democracia Digital Española, Derechos Digitales en España, ¿y ahora qué? En relación con este título del propio libro, mi última pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los siguientes pasos a dar en el mundo del derecho digital? Pues para mí, como adelantaba un poquito antes, yo creo que España debería aprovechar que tiene una posición realmente ventajosa a la vanguardia de toda esta conversación de derecho digital y sobre todo conversación y regulación al respecto para posicionarnos y para avanzar de una manera mucho más ambiciosa y escuchar todas las tendencias que existen. Es decir, ahora se habla de, por ejemplo, crear un defensor de internauta, de crear derechos como la exclusión algorítmica. Hay una conversación en Europa en torno a crear una Carta de Derechos Digitales Europea. Esa conversación en Europa la está liderando Portugal, un país que no tiene derechos digitales regulados y siendo, como digo, España y Francia los dos países de referencia en el continente y en el mundo. Aprovechemos esa posición para liderar la conversación, para generar una educación, una pedagogía a nivel continental y también para desplegar algunas herramientas potentes. Plan de educación digital. Implementemos el plan que la ley de 2018 nos obliga a tener, implementémoslo, utilicémoslo como un factor de upskilling, de mejora de la capacidad digital de los ciudadanos para que tengan mayores oportunidades de empleo y aprovechemos también tanto esta posición ventajosa en derechos digitales como, por ejemplo, que somos el segundo país de la Unión Europea en fortaleza del gobierno digital y la administración electrónica, para seguir digitalizando el Estado, seguir convirtiéndonos en referentes a nivel cuarta revolución industrial y salir de esta crisis del COVID más fuertes que nunca.